Vamos a mirar el contenido que estudiaremos en esta segunda sesión. Inicialmente nos referiremos a las operaciones básicas. Posteriormente definiremos lo que es la suma algebraica. Se harán ejemplos con coeficientes negativos de suma de términos algebraicos. Luego, suma con coeficientes fraccionarios. Nos acostumbraremos a sumar expresiones con exponentes literales. Y finalizaremos esta segunda sesión con la suma de polinomios. Las operaciones básicas que se estudiarán en el álgebra son las que normalmente conocemos: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Inicialmente miraremos lo que es la suma algebraica. Vamos a estudiar o a mirar su definición y decimos que la suma algebraica es la simplificación de una expresión algebraica agrupando los diferentes términos semejantes que estén presentes en la expresión original. Miraremos una especie de norma que debemos tener presente para operar con eficiencia la suma de expresiones algebraicas. Entonces, para sumar expresiones algebraicas, se suman con sus signos los coeficientes de los términos semejantes y se reducen. Ilustremos esta situación con un ejemplo. Si tenemos el binomio 7x más 9x y analizamos los términos que lo componen, nos damos cuenta que son términos semejantes. Ambos tienen la misma parte literal x. Entonces, nos limitamos a sumar sus dos coeficientes. 7 más 9 nos da 16. Y entonces, la suma de 7x con 9x nos produce como resultado 16x. Sumemos ahora los términos y más 2y. Observemos que el primer elemento del binomio la y no tiene un coeficiente explícito, pero algebraicamente se acostumbra que si ese coeficiente no está explícito, se asume que su valor es 1. Y al hacer la suma, un y más 2y nos produce 3y. Se nos pide ahora sumar los términos menos 2m y menos 5m. Tienen como característica que ambos son negativos los coeficientes, pero la parte literal es la misma, luego son términos semejantes. Entonces, nos limitamos a sumar los dos coeficientes recordando cómo se suman cantidades negativas. Menos 2 más menos 5 nos produce menos 7 y el resultado de menos 2m sumado con menos 5m nos produce menos 7m. Analicemos ahora el binomio 5b a la 3 sumado con 7b a la 3. Son términos semejantes. La parte literal b está elevada al cubo en ambos términos. Y entonces hacemos la suma de sus coeficientes.
5 más 7 igual a 12. Y la suma de 5b a la 3 más 7b a la 3 nos da como resultado 12b a la 3. Ahora tenemos la suma de dos términos con la característica de que su coeficiente es fraccionario en ambos casos. Como son fracciones que tienen diferente denominador, debemos hacer la suma recordando que lo debemos reducir a un común denominador, o si el estudiante prefiere, puede hacer la suma multiplicando en cruz, pero se recomienda hacerlo hallando el común denominador, porque cuando son más de 2, 3 o 4 fracciones, el procedimiento se complica. Entonces, recordemos cómo reducimos a común denominador. Los denominadores son 2 y 3. Se debe buscar el menor número que se deja dividir a la vez exactamente por 2 y por 3. Ese mínimo común múltiplo o mínimo común denominador para el caso es 6. Observemos que 6 es el menor número que se deja dividir a la vez por 2 y por 3. Y la mecánica es la siguiente. Dividimos el común denominador por cada uno de los denominadores. En este caso, hagámoslo con el primero. 6 dividido en 2 nos da 3 y 3 multiplicado por el numerador del primer fraccionario nos da 3. Hacemos lo mismo con el segundo fraccionario. 6 dividido entre 3 nos da 2 y 2 por 1 nos da 2. Sumamos esos dos términos que están como numerador en la fracción que hay después del signo igual. 3 más 2 igual a 5 y el común denominador es 6. Entonces, la suma es 5 sextos y la suma de un medio de A más un tercio de A nos da como resultado 5 sextos de A. Continuando con ejercicios de este tipo, ahora tenemos un trinomio que tiene coeficientes fraccionarios, un tercio, 2 quintos y un medio. La parte literal es común, x al cuadrado. Luego estos tres términos son semejantes. Vamos a ver cómo obtenemos su reducción a un solo término. Recordemos que para sumar fracciones que tienen diferente denominador, se debe hallar el mínimo común denominador. El mínimo común denominador de 3, 5 y 2 es el número 30. Y procedemos a dividir ese común denominador por cada uno de los denominadores de las fracciones que estamos operando y multiplicamos ese resultado parcial por el numerador. Entonces, 30 dividido entre 3 nos da 10 y 10 multiplicado por 1 nos da 10. 30 dividido en 5 nos da 6 y 6 multiplicado por 2 nos da 12. Y 30 dividido entre 2 nos da 15. 15 multiplicado por 1 nos da 15. Y la suma de estos tres resultados parciales, 10 más 12 más 15, nos da como resultado 37 con denominador 30. Y la suma de estos tres términos semejantes con término literal en x2 nos da 37 treintavos de x2. Ahora, un ejercicio con un pequeño cambio.
El cambio radica en que el exponente de la parte literal de x, en este caso, es también una letra, también es literal, que es la letra m. Pero la mecánica, la forma de operarlo es idéntica, es la misma. Nos limitamos a sumar sus coeficientes, ya que concluimos que son términos semejantes. Entonces, 2/3 más 3/4 más 1/2, procedemos a obtener su común denominador, que es 12. 12 es el menor número que se deja dividir exactamente por 3, por 4 y por 2. 12 dividido entre 3 nos da 4 y 4 multiplicado por 2 nos da 8. Igual hacemos con el segundo fraccionario. 12 dividido entre 4 nos da 3 y 3 multiplicado por 3 nos da 9. Y 12 dividido entre 2 nos da 6 por 1, 6. Al sumar los tres resultados parciales, 8 más 9 más 6 nos da 23 y el común denominador 12. Entonces, la suma de esos tres términos que son semejantes se reduce a 23 doceavos de x a la m. Ahora, un ejemplo similar, vamos a sumar 3m a la x más 1 más 5m a la x más 1. Son coeficientes enteros, simplemente los sumamos. 3 más 5 nos da 8. Y entonces la suma de 3m a la x más 1 con 5m a la x más 1, siendo términos semejantes, nos produce 8m a la x más 1. Volvemos ahora con un trinomio y nos piden hacer la suma de esos tres términos que son semejantes, son sencillos, simplemente tiene dos expresiones literales que son a, b, y los coeficientes 3, 5 y 9, si los sumamos, nos produce 17 y la suma o la reducción de ese trinomio a un monomio, a una expresión de un solo término, nos da como resultado 17ab. El ejemplo presente nos pide que sumemos estos tres términos que tienen como parte literal ab al cuadrado en los tres. Los coeficientes son 7, 3 y 8. Como estamos seguros que son semejantes, los sumamos. 7 más 3, 10, más 8, 18. Y entonces el polinomio se nos reduce a 18ab a la 2. Una vez que hemos mecanizado la suma de términos en un polinomio, vamos a abordar ahora la suma de polinomios. Miremos una especie de reglita o de norma que debemos tener presente para facilitar esa operación. Para sumar dos o más polinomios, se colocan uno debajo de otro, haciendo coincidir los términos semejantes. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a sumar los polinomios 3a más 5b más 6c con el polinomio 2a menos 3b más 4c. Observemos que para claridad en la exposición hemos diferenciado los polinomios con un símbolo de punto y coma que está en color rojo.
Colocamos el primer polinomio, 3a más 5b más 6c, y debajo de él vamos a colocar el segundo polinomio, haciendo coincidir los términos semejantes. El segundo polinomio es 2a menos 3b más 4c. Y al sumar los coeficientes, tenemos los coeficientes de los términos en A, 3 más 2, 5a. Los términos en B, 5 menos 3 nos da 2b. Y los términos en C, 6 más 4 nos da 10c. Un segundo ejemplo nos pide sumar los polinomios m más 3p menos t con m menos 3p menos t. No olvidemos que el coeficiente de m en ambos casos es 1 y el coeficiente de la letra t en ambos casos es menos 1. Acudimos a la colocación uno debajo de otro. Escribimos el primer polinomio m más 3p menos t y debajo el segundo coincidiendo los términos semejantes. Hacemos la suma de cada término semejante. Los términos en m, una m con otra m nos da 2m. Los términos en p desaparecen porque al hacer la suma, 3 menos 3 nos daría 0. Se acostumbra a no escribir. Y los términos en t, que tienen como coeficiente menos 1, serían menos 1 y menos 1, menos 2t. Ahora vamos a sumar tres polinomios. La forma de hacerlo es similar, uno debajo de otro, respetando la posición de los términos semejantes. Entonces, colocamos el primer polinomio, m2 más 3mn2 más n3. Debajo el segundo polinomio, 4m2 menos 6mn2 menos 2n3. Y el tercer polinomio, alineado con los dos anteriores. Hacemos la suma de los términos semejantes. Los términos en m a la 2 tienen como coeficientes 1, 4 y 3. Si hacemos la suma, 1 más 4, 5 más 3, 8m al cuadrado. Los términos en mn2 tienen como coeficiente 3, menos 6 y 7. Al hacer la suma, nos da 3 menos 6, nos da menos 3. Y menos 3 más 7 nos da 4mn2. Por último, los términos en n3 tienen como coeficientes 1, menos 2 y menos 5. Y al hacer la suma algebraica de 1, menos 2 y menos 5, nos da menos 6n a la 3. Un ejercicio similar al anterior vamos a desarrollar. Son tres polinomios con términos semejantes en x4, en x2y2 y en y5. Los disponemos de la forma que hemos dicho. Colocamos el primer polinomio, x4 menos 3x2y2 más y5. Debajo de él, el segundo polinomio. Y debajo de este segundo polinomio, el tercer polinomio. Vale la pena aclarar que se puede dar el caso en donde tengamos el polinomio desordenado. Si ese caso se nos presenta, simplemente ordenamos para poder colocar uno debajo de otro los términos semejantes.
Sumamos los términos semejantes. 1x4 más 3x4 menos 2x4 nos da como resultado 2x4. Los términos en x2, y2, menos 3, menos 1 da menos 4 y más 5 nos da un x2, y2. Y por último, los términos en y5, un y5 más 2y5 más 7y5 nos da 10y5. Como un quinto ejemplo, nos dan estos tres polinomios. Ya hemos hecho ejercicios en donde la mecánica de operación la conocemos. Vamos un poco más rápido. Hemos colocado uno debajo de otro los polinomios, respetando la posición de los términos semejantes. Y nos damos cuenta que al haber colocado en ese orden los términos y sumar los coeficientes, tenemos que para los términos en m a la x más 3, 5 menos 2 nos da 3 y 3 menos 4 nos da menos 1 m a la x más 3. Los términos en m a la x más 1, 4 más 3, 7 menos 2, 5m a la x más 1. Y los términos en m a la x, 5 más 6, 11 menos 2, 9m a la x. Ahora vamos a hacer ejercicios de sumas de polinomios con coeficientes fraccionarios. Observemos que los términos semejantes están en A2B2 y en AB2. Los colocamos tal como hemos venido haciendo, uno debajo de otro. Colocamos el segundo y debajo el tercer polinomio. Pero debemos sumar los coeficientes de los términos semejantes. Vamos a recordar cómo lo hacemos. Para los términos en A2B2, los coeficientes son 3 quintos, 4 tercios y 1 medio. El común denominador es 30 y si recordamos el procedimiento, dividimos este número 30, que es el común denominador, por cada denominador y multiplicamos ese resultado parcial por el numerador. 30 dividido entre 5 nos da 6 y 6 por 3 nos da 18. 30 dividido entre 3 nos da 10 y 10 por 4 nos da 40. Y 30 dividido entre 2 nos da 15, multiplicado por 1 nos da 15. Y si sumamos estos tres resultados parciales, 18 más 40 más 15, obtenemos 73 con denominador 30. Y entonces la suma de estos tres polinomios se nos convierte en 73 treintavos de A2B2. Vamos a ver o a recordar cómo hacemos la suma de los coeficientes de los términos en a, b a la 2. Los coeficientes son 1 tercio, 5 sextos y 5 doceavos. El común denominador, es decir, el menor número que permite división exacta de 3, 6 y 12 es el mismo 12. Recordemos que dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. 12 dividido entre 3 nos da 4, por 1 nos da 4. 12 dividido entre 6 nos da 2, por 5, 10. Y 12 dividido entre 2 nos da 1, por 5, 5. La suma de 4 más 10 más 5 nos da 19 con denominador 12.
Entonces, la suma término a término de estos tres polinomios nos da como resultado 73 treintavos de A2B a la 2 más 19 doceavos de AB a la 2.